20. Muy bien. ¿Listo, hermanos? Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie. Leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, el verso 20. Dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Lea usted. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Muy bien. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Puede tomar asiento, hermanos, y prestemos atención. Bien, nosotros sabemos que un hombre principal se había acercado al Señor, por lo que él estaba ahí dialogando, conversando con mucha gente. Y bueno, pues le pidió, le suplicó, le rogó de que vaya a su casa porque su hija recién acababa de fallecer o de morir. Muy bien. El Señor, viendo muchos aspectos de los cuales ya lo habíamos revisado, sale, va con el hombre, y tras de ellos sus discípulos, ¿correcto? Esa actitud es buena. Bueno, diríamos la de los discípulos, porque el discípulo siempre tiene que estar detrás de su maestro. Muy bien. Entonces, en esa trayectoria que el Señor sale, usted tiene que pensar que el Señor siempre ha estado rodeado de mucha gente, ¿correcto? Rodeado de mucha gente. Quiere decir que el Señor, para que salga de donde estaba, ¿le ha sido fácil? No, porque tenía que abrirse camino, exacto, tenía que abrirse camino entre, digamos, la multitud o entre la gente, ¿correcto? Tenía que abrirse camino entre la gente. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esa forma como el Señor estaba saliendo, abriéndose camino para salir con aquel hombre, aquel varón, dice que una mujer enferma de flujo de sangre. Es una expresión, hermanos, un poco antigua, de lo que hoy se conoce como hemorragia. Se conoce como hemorragia en términos populares, pero en términos médicos se conoce como metrorragia. ¿Ya? La metrorragia tiene diferentes maneras de presentarlo. En la primera fase es algo común en toda mujer, que se conoce como menstruación. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí. Aparte de eso, ¿a qué también voy a la casa de Jehová? Aprender sabiduría. Aprender sabiduría. David dice, para inquirir Sabiduría. sabiduría es. ¿Ves? Pero debo ir todo con las manos caídas. O debo también a dormirme en el templo. No, ninguna de las dos, salvo los pequeñitos. Con todo respeto, hermano, pero yo le pongo aquí la gana, Señor. Está interesante esto, porque les estoy explicando en los tres campos, fíjese. Aquí antiguamente decía una mujer con flujo de sangre. ¿Qué será? ¿Sí o no? En términos actuales populares se llama Hemorragia. hemorragia. Pero hay diversos tipos de hemorragia. En términos médicos, Metrorragia. metrorragia. ¿Ya ves? Quiere decir que ahora
cuando tú leas algo, escuches a un médico que le dice, no, esa señora tiene metrorragia, ay, ya sabes qué es. Que le viene sangrado vaginal. ¿Ves? ¿Qué será? ¿Por qué causa será? No lo sabemos. O te estoy enseñando torpezas. No. Entonces, ¿por qué no le ponen sentido el estar en la casa de Dios? Porque acá se te enseña cosas. ¿Eh? Piensa, hasta ahí ya estás educado. ¿Has tenido que ir a la universidad? No. No lo aprendes. ¿Has tenido que leer un libro, sí o no? ¿Ya sabes, Pedrito, qué es metrorragia? Muy bien. Metro. De medir. No. Te voy a explicar eso, porque, cuál es su significado. Porque en la medicina tiene su dialecto. ¿Me entiende? En la medicina tiene su dialecto. Es como los abogados también tienen su dialecto de acuerdo a las normas y leyes. ¿Sí? Lo que se estudia en computación también no es cualquier inglés, es un inglés técnico. ¿Ves? En cualquier otra ciencia tiene su idioma, en la medicina igual. Metro no es medida. ¿Ves? Metro es vagina. Ragia viene de hemorragia, de sangrado, flujo. Por eso es metrorragia. ¿Ves? Ahora ya la expresión. El indicio que nos está dando significa que es una enfermedad natural. ¿Correcto? Es una enfermedad natural que se da mayormente en las mujeres. ¿En los hombres se dará hemorragias? Sí, pero cuando se hieren, cuando se lastiman. Sangrado. Sangrado. Hay hemorragia interna que sale por la nariz. No, sí, está bien, sigan. Sí hay. Está correcto. Por eso le dije, hay diversos tipos de hemorragias. La hemorragia por la nariz o nasal. ¿Ves? Hemorragia por corte. En el hombre, cuando tiene ciertas infecciones, sea en la próstata o en la vejiga, y ha roto pequeñas arteriolas, también le va a producir hemorragia. Ahí está la primera palabra, hemorragia por el conducto. Falta otra palabra. Del. Ya, del. Sencillo, conducto urinario. El conducto urinario. ¿Ves? Ahora, si nosotros entramos para ver un poco la anatomía de qué es lo que se habla del conducto urinario, eso se llama, ¿cómo se llama? Es el pene. ¿Eh? Ese es el conducto urinario que sale por el pene. El conducto urinario está Se llama la uretra. Se le conoce popularmente, o en términos un poco aproximados, conducto urinario, porque por ahí se conduce los orines, ¿me entiendes? O sea, para el externo. Pero en su nombre específico científico es uretra. ¿Sí, hermanos? Ya, en la uretra. Muy bien, ahí está. Así. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Mire, ¿cuántos años tenía esa mujer? 12 años. Ojo, 12 años, pobre mujer sufriendo, padeciendo de aquella enfermedad. Y es una enfermedad, hermanos, un poco incómoda, fastidiosa, ¿verdad? Ustedes que son mujercitas saben bien cómo es ese asunto. Ahora, son 12 años de esa enfermedad. Ahora, habría que graduar las cantidades de flujo que le podría haber venido. Porque aquellas mujeres que a veces tienen dentro del útero, tienen tumores. ¿Qué más se forma? Quistes. Exacto, los quistes o los miomas, y producen desgarros. Entonces,
internamente es casi complicado controlar esas hemorragias. Y porque se rompe esa arteria y ¿cómo detenerlo? No es fácil. Porque si se te rompe una arteria por acá es facilísimo. Aplasta nomás con el dedo y suficiente, ¿correcto? Entonces, esa es una de las formas por las cuales algunas personas mueren. ¿Y por qué mueren? No es tanto mueren por la enfermedad. Eso, por las hemorragias mueren. No es que sangra y sangra y sangra, no hay cómo detenerlo. Y eso les conlleva a la muerte. Ya han perdido pues 1 litro, 2 litros, 3 litros. Y aparte que a veces no hay alimentación buena, entonces no hay cómo reemplazar. Y ese es un problema. Es posiblemente cómo habría sido las características físicas de esta mujer. A ver. Delgada. Eso. No podía hacer Pálida. nada tampoco. Ni podía pararse firme, de repente así. Bueno, casi anoréxica, ¿no? Con textura delgada, ¿verdad? Ojo, miren, son 12 años ahí. Pobre mujer. Ahora, esto es importante para que usted pueda entender, mis hermanos, de que a veces hay enfermedades en las cuales no se podría decir que Dios tiene la culpa, ¿verdad? Porque Dios, nuestro Padre, no nos pone las enfermedades. No creo que exista una madre o un padre, aunque en estos tiempos se ven ya cosas medias raras, que hiera a su propio hijo. ¿Correcto? No puede ser, pero en estos tiempos entramos a tiempos tan terribles, el cual hemos visto hoy último de un hombre que mata a su esposa y a sus hijitos a martillazos. Dios mío, es una cosa tan horrible, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Los celos, la rabia, la cólera, etcétera. Bueno, lo cierto está que entonces ya describimos, se da cuenta, mire, por lo que nos narra, ya describimos cuál era la contextura física de aquella mujer, ¿correcto? Muy bien. Ahora dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, muy bien, esto es un acto, este es un acto de las cuales, como se dice, en la persona se le haya dado la idea, o es que encontró esa postura en ese lado, no pudo hacerlo de la manera frontal, porque de repente no estuvo más adelante ante la salida del Señor, sino que cuando el Señor ya salió, ella quizás estaba para este lado un poco más atrás o más retrasada, por la cual entonces, haciendo ese esfuerzo, se va para tocar al Señor. Pero, ¿qué es lo que le motiva a hacer eso? Uno, correcto, ¿se da cuenta? Porque cuando usted participa, ayuda, no ayuda a mí, sino va a ayudar a su propia fe y conocimiento de usted. ¿Qué fue lo que le llevó? La fe, ya de acuerdo, la fe. Pero dice la Escritura que la fe viene por el oír. Entonces quiere decir, ¿qué cosa habrá oído esta señora? ¿Sí o no? ¿Ya ves? Mira tú cómo aplicamos la ley de Dios para darnos cuenta de las cosas que están sucediendo. Claro, la señora se acerca por fe a tocar al Señor, porque sabía que de él algo podría ocurrir. Sí, pero ¿qué cosa habrá oído? Habrá oído el testimonio, ¿verdad? De la gente que decía que sí, que es aquel maestro, aquel rabí sanaba, hacía milagros, sanidades, liberaciones, etc. Como que también habría escuchado de alguien que habría sido sanado, lógicamente. O como que también a veces cuando ustedes salen, recomiendan y le dicen, no, mira, tú como estás enferma ya tantos años, anda por allá,
por allá, por ese lugar, por ahí me han dicho que está ese maestro, el rabí, ahí está, anda, él sana. Entonces la mujer, ¿qué hace? ¿Se da cuenta? O sea, estamos revisando las alternativas por la cual ella hace esto al Señor Jesús. Se le acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, ojo, dice que solamente toca el borde de su manto. Si diría, hermanos, que su fe era una fe tremenda, era una fe corta, o era una fe tan chiquitita pero certera, porque cualquiera diría, bueno, pues yo voy, le doy la mano, o voy, le doy un abrazo, o voy, me acerco y le hablo, como lo hizo, ¿quién? El principal. El principal llegó, se abrió camino como sea y ¡pran! ¿Qué hizo? Se postró, ¿ves? Se arrodilló y le pidió, le suplicó. Pero esta mujer, no. Se mete, llega y tan solamente tocar el borde, o de repente quizás, por la apretadera que hay, entonces no pudo llegar a más y logra solamente tocar el borde, ¿verdad? Así, por lo menos, ahí. ¿Cómo? El filo, porque dice el borde. El borde de su manto, pues. No dice filo. No, Dice, yo, el no, borde de su... yo estoy hablando así de lo la parte de abajo. pienso que, de lo que entiendo por la expresión. Estoy No puede diciendo. ser, el borde no tanto que termine, sino que puede ser los costados también. Claro. Por eso, pero habla el borde de su Manto. manto, o sea, siempre llevaba algo puesto aparte de su ropa. Ah, ¿Entiendes? Entonces, el manto está así, por decir que cae, de repente el borde cae. O nosotros mayormente conocemos los bordes, las partes laterales. ¿Correcto? Sí. Ya, muy bien. Si es el filo, acá dice el borde, popularmente se le conoce el filo. ¿Sí? Entonces, si la mujer tocaría el filo de la parte de abajo, habría tenido que agacharse. Pero si la mujer ha tocado el borde de su manto del lado de aquí que cae, entonces se acerca. Pero no dice por delante, lo dice por... Eso significa entonces el manto que cruzó así, lo toca ella por detrás. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estas descripciones es importante para que tú te des cuenta de que no todos actuaron de una misma manera para llegar a Jesús. Es ese mismo ejemplo por la cual tú tienes que entender en el Evangelio de Jesucristo que no todos llegan de la misma manera al Señor. Hasta ahí eso debe ser respetuoso. Pero de que todos debemos buscar a Dios en una sola manera, doblar rodillas, por ejemplo, eso sí tiene que ser hecho. ¿Correcto? Sí. Claro. Ahora, de que la forma como llega, no importa, no interesa. Pero, ¿cómo se debe llegar? Ustedes lo han dicho. Con mucha fe. Con fe. Vuelvo a repetir, en el Evangelio de Jesucristo quiere fe. Si tú sigues con un corazón lleno de cólera, lleno de ira, lleno de rabia y cuanta cosa más, te aseguro, por favor, eso no te va a servir. Usted, hermano, amiga que nos escucha, no te va a servir. ¿Por qué? Porque si no hay fe, de nada sirve. No, pero yo tengo, mira, mi cólera, pero mi fe está ahí. No, 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 cuidado. Es eso lo que va a minar tu fe. ¿Ves? Porque si no, dices, voy a escuchar la palabra de Dios, muy bien, te vas con fe.
Pero de pronto por el camino te cruzas con una vecina. Fíjate que ibas a sinvergüenza, que seguro que también vale. No, mejor ya no vamos. Porque le viste a alguien que no te agradaba, ya no va. O de repente lo ves que está dentro, ya cambió. ¿O no cambia? Sí. Sí cambia, hermanos. ¿Ves? Si cuando antes en el mundo te ibas a una fiesta, a una pachanga, te iba bien contenta como para que nadie sabe y de pronto a la distancia ves al primo ahí, ¿qué va a suceder en tu estado anímico? Ya ves, va a variar. Entonces, hermano, esto es para poder nosotros entender. Claro, ahora nosotros podríamos tocar el manto del Señor. Sí. Pues claro. ¿Por qué no? Que es la fe, pues, hermano, que mueve a todo. Pues lógico. Anoche hablamos de cómo miras, de qué tipo de apariencia, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces, si mi pensamiento es carnal, mi apariencia es carnal. ¿Ves? Pero si mi apariencia yo miro con un pensamiento divino, ojo, que es muy diferente a aquellas cristianas, santulonas, pituconas, ¿verdad? Que, ay Señor, mi Dios, mi amor, beso, no sé si volado o violado, que lo mandan para arriba. Ya ese es un extremo, que está mal, pues. ¿O estará bien, hermanos? No, eso está horrible. Es carnal, pues. Lógico, eso es carnal. Eso no es. Para el Señor quiere tu corazón quebrantado. Mire, eso es lo importante. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, por fe, sí, en tu oración, en tu clamor, Señor, permite o admíteme que por misericordia, Señor, pueda tocar el borde de tu manto. O como dijo Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? A ver si estamos en el Espíritu. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Ve aquí. Este no es Juan Bautista. Pero para más o menos quiere ser que aproxima. Porque he aquí. No, Juan el Bautista dijo, o sea, si uno pensando en el Señor, dice Señor, aunque sea por piedad, quisiera tocar, permíteme o admíteme tocar el borde de tu manto, ¿verdad? Juan el Bautista dijo, de las cuales yo no soy digno De desatar su calzado de sus pies. Ya ves. Ahí estamos, vamos. Sí. Si Juan el Bautista dice que no es digno, ojo, de desatar La correa del calzado. la correa del calzado de sus pies, ¿cuánto más esta mujer qué dignidad tiene para tocar el borde de su manto? Y cuánto más son dignos aquellos siervos, profetas, apóstoles y pastores que dicen, Señor, ya pues, yo soy tu siervo, pues Padre, ya pues, ¿cómo es? Yo he creído en ti, yo me he entregado, fíjate, que conste que yo he dejado el mundo, ¿ah? He dejado el mundo, he dejado la violencia, he dejado el robo, he dejado las drogas, ¿no? ¿Tú sabes? Reclámale, reclámale. Ah, ¿sí? ¿Sí o no? Enséñame esas cosas. Reclama, hermano, protestale porque él es tu Dios. Tu palabra dice. ¿No? Princesas, a ver. ¿Dónde están las princesas? ¿Por qué no reclaman a su Dios? No, pues que tú qué crees. Está mal esa forma de expresarse. Quiere decir que en estos personajes habría temor de Dios. Sí. Claro. Hasta en este principal, porque llega y se postra. Y esta mujer en ese temor dice, bueno, aunque sea el borde de su manto. Juan el Bautista, ¿habría temor en él? Sí. Claro, y aún no dice, no soy digno. ¿Ves? Desatar la correa del calzado de su.
O sea, mire usted hasta dónde llega el temor. Y ojo, ¿esto era, como se dice, algo espiritual o es algo físico que sucedió? Físico. Exacto. ¿Ves? Es algo físico que sí sucedió. Ah, no, pues yo el hermano Juan se lo voy a gritar en su cara. Yo se lo voy a decir que se cree. Qué sinvergüenza que se ha creído a mí. No, hay que tener por lo menos temor a Dios. ¿Cómo saber? Habría que pedirle explicación, hermano, ¿por qué hizo eso? ¿O qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿O por qué usted le puso la tachuela ahí? ¿Ves? Antes de argumentar cosas que esas mismas palabras podrían ser contra ti mismo. ¿Sí, hermanos? Sí. Estamos viendo, mire usted, la importancia entonces de ser humildes en este caso de corazón y dejar fluir un poco el temor a Dios, siempre con humildad. Bueno, vamos a entrar al 21, ¿correcto? Para redondearlo, ya estamos en la hora. El 21, a ver, hermano Jeffer, lea usted fuerte, póngase de pie. De pie, jovencito. Este secretario para cansado, ¿verdad? Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Ah, ya. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces, aquí nos está dando ya los motivos exactos por la cual ella hace esta acción. ¿Se da cuenta? Sí. Mire, ve. Por eso usted, cuando lleva el orden, se va a entender mucho mejor. ¿Sí o no? Sí. Y qué bueno que ustedes han seguido ahora el tema. Porque a veces hay algunos que se les chispotea y ya se adelantan y ya acabó el tema. ¿Sí o no? Ahora, mire, las alternativas han permitido que se te eduque mejor con lo que ahora, por la cual ya sabemos. Dice, porque ella decía dentro de sí, o sea, ella pensaba, estaba pensando o estaba cavilando de todas maneras que esa cavilación no era negativo, era positivo. Si tocare solamente su manto, seré salva. Ojo, hermanos. Eso quiere decir entonces que es cierto que en esta mujer habría por lo menos temor a Dios. Sí. Y que sí confirma que ella fue con fe. Sí. No, exacto. No se olvide. Con fe y temor a Dios. Eso. Mire, ella entonces ya lo tenía pensado. O sea, para ella no quería más allá, sino solamente tocar el borde. Por eso le decía, su fe, ¿cómo era? ¿Una fe tremenda? ¿O una fe aumentada? ¿Era grande su fe? Tremenda. Ojo, piensen. Porque está diciendo, si tan solamente tocara el borde de su manto. Es porque sí tenía una fe Firme. firme, yo lo puedo entender. Estaba segura. Tan solo eso. Bueno, claro, era una fe. Ahí está demostrando que su fe era firme. Tenía seguridad. Pero Era tremenda. era tremenda, grande, ancha, gordo como el hermano Juan. No, un No, poquito de fe, pero era un poquito, pero seguro y certero. ¿Ves? Mira la cualidad que dice, si tocara solamente. Algo, hermano, como decir, si hubiera sido una fe, como decir, grande así, no hubiera hecho eso. Ella se hubiera presentado delante de él y quizás le hubiera hablado, le hubiera dicho algo. Bueno, lógicamente de esa manera. O quizás por detrás y cogerle del hombro y decirle, Señor, Señor, ayúdame. Podría ser. O tal vez cogerle del hombro y pasar adelante y rogarlo o agarrarlo de la mano. O como hacen los religiosos, ¿sí o no? Besarle la mano. ¿Se entiende? Eso ya no
no obstante implicaría fe. Ya es un poco de, bueno, un poco de carnalidad ahí. Hermano, una pregunta. Porque ante la fe, ojo, ante la fe no necesita quizás tocar. ¿O sí? No. No, hermano. Si crees. Claro. Ante la fe no necesita quizás tocar. Por eso ella dice, si tocare tan solamente, mira, desde su cabeza, su cabello, su hombro, su ropa, su vestido, sus mangas, sus manos, sus dedos, abajo, sus sandalias, pero ella se va solamente al borde de su manto. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. A ver, fuerte. Me había acordado del otro suceso donde, comparando, me parece que ahí donde hay más fe, o tremenda, como dicen, donde dice, tan solo di la palabra y mi criada sanará. O sea, ahí no se acercó ni fue a ver, sino él. Bueno, esa es otra acción. Claro, porque cree ya, ahí se ve que ya no es ni objeto, solo por su palabra. Es un estudio muy interesante, hermanos, para examinarlo y ver que muchas veces no se necesita ir hasta el mismo lugar. Porque a una persona X que se enfermó, le dije, no te preocupes, yo estaré ahí apoyándote. Y después estaba muy enojada conmigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué te has enojado? No, porque usted me dijo que iba a estar conmigo, pero usted no ha ido ni siquiera ni a verme. Pero yo no necesito ir a verte. ¿No conoces la que es la fe en el Señor? Si yo estoy acá, desde aquí estoy orando en mi Señor y mi Señor me muestra cómo vas, cómo estás, cómo te va, etcétera, etcétera. Y yo estoy ahí. Ningún demonio te tocará. ¿Te han tocado? No. Entonces, o sea, ¿qué quería? Presencia física. Presencia física. Eso significa entonces que nos falta mucho para ser varonas de fe o varones de fe. Y eso es lo que estamos viendo. Porque no en todo se puede dar los casos. ¿O sí? No, pues hermanos, ¿ves? No en todos se dan los casos. Pero en este caso, el cual estamos estudiando, ella ya lo pensó y dijo, si tocare solamente su manto, seré salva. La palabra salva también implica sano. La palabra salva también implica no solamente sano, sino bueno, sanado, justo, honesto. Esta palabra salva. Cuando no tienen el conocimiento de la interpretación, dicen, será salva. ¿Cómo? Se va con el Señor. Pues no se refiere a eso. ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Muy bien. Hasta aquí. ¿Quedó claro? Sí. ¿O alguna inquietud? Hermano, podría ser cuando, en el caso que usted estaba hablando de la oración, que cuando el Señor permíteme, ¿verdad? Para al que sea tocar el borde de su mano. Parece que todo cristiano debe entender, creo, de que cuando se presenta delante de Dios, no lo ve, tampoco ni lo toca. Pero es por la fe que estás orando ahí, que lo estás viendo, que lo estás tocando. O sea, a ese punto quería más o menos. No, es que eso será, pues. Uno es por la fe. Lo otro es que sí se puede dar en el Espíritu, donde tu Señor puede descender y permite que tú levantes tu mano de tu alma y lo toques. Y pasa la sanidad. Porque fíjate, aquí no hemos estudiado más allá que esto que nos toca a nosotros. Pero si nosotros observamos en el Señor, vemos que en Él no solamente su palabra estaba llena de poder, sino todo lo suyo. ¿Entiende? Todo lo suyo, bueno, todo su cuerpo, todo su ser, su ropa estaba lleno de poder. Entonces, fíjate que en el Señor emanaba el poder de Dios, el amor de Dios en todo su ser, y eso es lo mismo tiene que haber en todo siervo.
Por eso es que la mujer atina tan solamente decir, si tan solamente tocar el borde. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la tela habla. ¿No? ¿Ves? ¿El poder en quién está? ¿En la tela o en el Señor Jesús? En el Señor Jesús. En el Señor Jesús, es correcto. Pero como el Señor está puesto esa tela, entonces también Ay, poder sale. claro, sale, fluye. Porque eso lo dice más adelante, hermano. Bueno, sí, pero ya lo va a acabar. Este otro, ya. Lo pongan un candado. Entonces, ahí, hermanos, tenga usted mucho cuidado con su ropa. Si usted es Señor, cuide de su ropa. Su ropa que no le esté tocando ningún mundano, ningún familiar, que sea borracho, parrandero, jugador, etc. No, porque si no luego te ponen, a veces viene una prima que es una pachanguera fiestera, ay primita, no he traído chompa, préstame, corre, toma, ponte, luego se pone y dice, pues estás todo mal, en mi cabeza no sé qué hacer, voy a la iglesia, dice. No, te está pasando todos los demonios que está ahí. De que se está poniendo tu ropa. Y todo eso te va pasando a ti. Si no es ahí mismo, después cuando te lo entrega, te lo pones, perdiste. ¿Sí? ¿Me entiende o no? Es eso. Bueno, eso estoy hablando siempre y cuando usted es una sierva del Señor, usted está fervoroso, está en la oración, está en su Señor. Pero si usted más está en cosas de su carne, no vas a sentir nada. Ojo, no vas a sentir nada. Pero eso no quiere decir que no te va a pasar nada. Solamente te digo que no vas a sentir nada. Pero que va a suceder algo, sí, porque más fuerzas malignas se unirán a tu ser. ¿Ves? Y eso te vas a dar cuenta, porque si has sido una amiga fiestera, de pronto escucha la música, ay, como ¿qué me pasa? ¿Yo desde cuándo? Haz memoria. ¿Recuerda? ¿Sí o no? O si no, te viene a tu mente canciones paganas, canciones del pasado. ¿Qué dices? Qué raro, ¿por qué? ¿Desde cuándo? Esas extrañezas que hay en ti, eso van a ir fluyendo. Cuida de tu ropa, cuida de tu prenda, porque si tú te liberas, también se libera tu ropa. Se liberará tu cama. Lógico, porque cuando tú oras y pides a tu Señor que te ayude, que te ilumine, te libere, te unja con aceite, te llene de unción de poder y luego te recuestas, tu cama también se limpia. ¿Ya lo entendió? Sí. Ya. Por eso la mujer dijo tan solamente sí, tocar, porque en el Señor está su ropa. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ponemos de pie, hermanos. Gloria a Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.